Hola, buen día. Mi nombre es Esmeralda Esquivel y en esta ocasión vamos a hablar sobre la teoría de los juegos. Bueno, esta teoría se basa en precisamente comparar la estructura de los juegos con las relaciones internacionales basados en las características que tienen pues la mayoría de los juegos, como son los jugadores, las reglas, las estrategias y los resultados. En esta ocasión, los jugadores pues son los estados o los actores internacionales que participan en los conflictos. En este caso, las reglas, pues como todos los juegos, las relaciones internacionales tienen reglas, tienen tratados y tienen pues un marco en donde basarse de acuerdo al derecho internacional y a la forma en que conviven los países. Las estrategias es un punto muy importante en esta teoría, puesto que las estrategias van a definir los resultados de los juegos y bueno, incluso el procedimiento. Una de las características que deben de tener las estrategias al ser usadas por los actores internacionales, pues son la integración de las estrategias del contrincante. Esto quiere decir que un Estado está obligado a tomar en cuenta las decisiones que cree que va a tomar el otro Estado para en eso basarse y dar el siguiente paso y que esta estrategia sea exitosa y bueno, no estar jugando, por así decirlo, pues separadamente de lo que es en sí el conflicto. Y bueno, los resultados que como en todos los juegos, en su mayoría hay un ganador y un perdedor, o pues en un caso extraordinario hay empates y bueno, esto también sucede con los resultados de los actores internacionales en los conflictos. En esta ocasión vamos a analizar el conflicto de Irán, Irak y Estados Unidos. Pues para empezar, iniciamos con la guerra de los 8 años, que fue de Irán con Irak, en donde Irak declaró la guerra a Irán. Esto, pues por diversas razones que pueden ser, bueno, las razones fueron el, por petróleo, por territorio, también una cuestión religiosa y bueno, en este conflicto los principales jugadores son Irak, que le declara la guerra a Irán, principalmente por el territorio de Khuzestán, que bueno, Irak pensaba que Irán estaba débil debido a que acaba de pasar por su revolución interna. Entonces, pensaba que podía apoderarse de este territorio y bueno, de también los recursos naturales que tiene este territorio. Aunado a este invasión, se le sumó Kuwait, Arabia Saudí y Estados Unidos al bando de Irak, mandando apoyo debido a que pues representaban para ellos una amenaza debido pues a la guerra interna por religión que tenían entre, entre los chiitas y los suníes. Y bueno, esto convenía claramente a Arabia Saudí, a Estados Unidos, en cuestiones económicas debido al petróleo y a los recursos que tenía Irán. En este conflicto en específico, la estrategia de ambos bandos fue el contraataque continuo. Y bueno, hablando de reglas, se rompió una regla muy importante que en realidad eran crímenes de guerra, que fue el uso de sustancias químicas que bueno, ya estaban prohibidas con anterioridad. En este conflicto, Estados Unidos estaba al tanto de estos ataques con armas químicas y bueno, esto estaba prohibido internacionalmente. Y de acuerdo al resultado, pues los resultados en esta ocasión no fue suma cero, sino que fue pérdida por ambas partes, terminando pues en la ausencia de un ganador, en grandes pérdidas materiales, en pérdidas humanas también, en grandes pérdidas humanas, y bueno, ninguno de los dos países ganó ni perdió territorio. Entonces,
esta guerra en realidad pues no tuvo ningún beneficio para ninguna de las dos partes. Posterior a este conflicto, Irak decidió iniciar una guerra con Kuwait, ya que pues tenía una gran deuda con este país y bueno, al no poder solventar esta deuda, decidió invadir su territorio, principalmente por el petróleo que tiene esta región. Y bueno, con la invasión de este territorio, podría reactivar su economía y bueno, beneficiarse. En este conflicto perdió Kuwait y bueno, fue donde intervino la comunidad internacional, armando una coalición de 34 países, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, que Estados Unidos, cabe destacar, que primero fue aliado de Irak y en este instante se volvió pues su enemigo. Se establecieron sanciones económicas para Irak, las cuales no acató y bueno, fue entonces cuando se formó esta coalición de 34 países contra uno solo, que fue Irak. En esta nueva guerra se tenían varios jugadores, como podemos ver, 34 de un lado y uno del otro lado. Sin embargo, pues en recursos humanos estaban muy a la par, pero en tecnología, pues la coalición estaba mucho más avanzada. Esta también fue una estrategia que ayudó a que la coalición pues tuviera una gran ventaja, además de tener como tal un plan muy estructurado con diferentes etapas para el ataque hacia Irak, y esto ayudó a que pues a que el resultado final fuera pues la victoria para la coalición. Los resultados de este conflicto fueron pocos muertos en comparación con con la magnitud de esta guerra. También fueron nuevas sanciones que se le impusieron a Irak, sobre todo altos impuestos a sus productos y su interacción con el resto del mundo. Y se le pidió a Irak que tuviera el desmantelamiento de sus armas nucleares, las cuales pues nunca se comprobó que estuvieran al 100% activas. Sin embargo, bueno, este conflicto entre Irak y Estados Unidos no terminó ahí. Y se creó uno nuevo en 2003, en donde Estados Unidos invadió a Irak. En esta ocasión, sus razones fueron pues el uso de que Estados Unidos decía que Irak tenía todavía armas nucleares, que en realidad pues sí, no se acató esta petición de la ONU hacia Irak, no se acató sobre el desmantelamiento de las armas. Y bueno, esto interfiere, como ya decíamos, en las reglas del juego. También otro de los fundamentos que tuvieron para esta invasión fue los vínculos que tenía Irak con el terrorismo, que pues bueno, a Estados Unidos afectó directamente con el ataque de septiembre a las Torres Gemelas. Y bueno, también se pedía que hubiera un régimen libre y democrático para el Estado de Irak. Estas fueron los fundamentos de Estados Unidos para la invasión y para este nuevo conflicto entre Irak y Estados Unidos. En este conflicto, pues claramente, como les digo, es una invasión y a las 3 semanas de iniciar el conflicto, Estados Unidos se declaró como ganador pues, en el conflicto. Pues también tuvo algunos aliados, como fue Gran Bretaña, el más importante. Y bueno, al tener la victoria de este conflicto, pues se creó un vacío de poder en el estado de Irak y bueno, entró en una crisis en donde se crearon grupos rebeldes y bueno, fue muy complicado el mantenimiento de un gobierno dentro de Irak. Así que Estados Unidos nuevamente tomó la batuta
como siempre basándose en la búsqueda de derechos de pues, la población. Sin embargo, pues todos sabemos que la mayoría de las veces no es precisamente lo que busca Estados Unidos. Y bueno, nuevamente hubo eh, estos jugadores que fue Estados Unidos, el ejército, y hubo muchos abusos que nuevamente es una falta a las reglas que se tienen internacionalmente. Aquí la estrategia fue pues la invasión y anteriormente en la Guerra del Pacífico pues sí fue una suma cero en estos juegos donde pues claramente perdió Irak y pues ganaron la coalición de los 34 países. Y bueno, en esta ocasión de la invasión, nuevamente, bueno, podría decirse un poco que fue ganar-ganar, porque al hacerse pues tantos grupos rebeldes, el país no estaba estable, vivían todos en una crisis de violencia y pues en una crisis de gobierno en donde pues al inicio Estados Unidos pues se puede decir que empeoró un poco la situación y posteriormente pues trató de estabilizar pues un gobierno en donde claramente había intervencionismo y bueno, este terminó, el resultado de este conflicto, de este juego fue en el 2011 cuando Estados Unidos abandona Irak porque considera que pues ya está estabilizado y todo está bajo control. Refiriéndonos a los dilemas, me parece que podemos relacionar la guerra del Golfo con el dilema de la Casa de Ciervo, puesto que pues son varios países que trabajan en conjunto para obtener un fin común que les beneficiaría a ambos. Este fin les beneficiaba porque, bueno, estas zonas son petroleras y pues cualquier tipo de absolutismo que tuvieran en cuanto al petróleo, pues perjudicaría o beneficiaría al resto del mundo de acuerdo pues, a los planes energéticos que se tenían. Entonces, me parece que la Casa del Ciervo es el dilema que mejor definiría a la guerra del Golfo y a la invasión de Estados Unidos con Irak podríamos referirnos al dilema de la gallina, puesto que aquí los dos estados estaban, pues no querían ceder porque querían ganar y querían pues obtener el poder y ninguno estaba dispuesto a ceder, incluso cuando no estaban a la par en posibilidades. Bueno, pues esto es mi resumen del conflicto respecto a la teoría de los juegos. Gracias, buena noche.